Kirieski sonrió de nuevo e hizo un gesto negativo. No haría semejante tontería, dijo. Solo un loco trataría de atrapar a un vampiro. Yo no estoy loco y no soy más que un excéntrico. Cazar a un vampiro, jamás. Pero, ¿y si un vampiro decide perseguirme? Si quiere, llámelo protección. De todos modos, me siento más tranquilo con la ballesta en mi casa. ¿Pero por qué teme algo así? Quiero decir, estoy de acuerdo con usted en que estas criaturas han existido y es posible que todavía existan, pero ¿por qué habrían de tomarse el trabajo de perseguirlo a usted? Si usted fuera un agente secreto, dijo Gireski, y Dragosani sonrió para sus adentros, ¿le gustaría que alguien que no pertenece a su organización conociera todos sus asuntos, sus secretos? ¿Se sentiría seguro? Claro que no. ¿Y cómo cree que se sentirían los Wampir? En la actualidad pienso que el riesgo es probablemente muy pequeño, pero hace 20 años, cuando compré la ballesta, no estaba tan seguro de que así fuera. Había descubierto cosas que ya nunca olvidaría. Esas criaturas eran reales y yo sabía mucho acerca de ellas. Y cuanto más investigaba su leyenda, su historia, más monstruosas me parecían. En aquella época las pesadillas no me dejaban dormir. Supongo que comprar la ballesta fue como silbar en la oscuridad. No alejaría las fuerzas oscuras, pero al menos les habría saber que no les tenía miedo. Aunque sí lo tuviera, la aguda mirada de Kireski se volvió introspectiva. Claro que tenía miedo, respondió por fin. ¿Cómo no habría de tenerlo? Estaba en Rumania, a la sombra de esas montañas. En esta casa donde había acumulado y estudiado las pruebas, sí, tenía miedo, pero ahora que el otro puso cara de decepción. Bueno, todavía estoy vivo y han pasado muchos años. No me ha sucedido nada, ¿no lo ve? Así pues, en la actualidad creo que, después de todo, es probable que se hayan extinguido. Existieron, claro que sí, y yo lo sé mejor que nadie, pero es posible que los últimos de ellos se hayan ido para siempre. Así lo espero de todos modos. ¿Y usted, Dragosani, qué opina usted? Dragosani le devolvió la ballesta. Opino que debe conservar su ballesta, la de Slav Gireski, y mantenerla lista para disparar. Y también opino que tiene que tener cuidado con la gente que invita a su casa. Dragosani metió la mano en el bolsillo para buscar un paquete de cigarrillos y se quedó inmóvil cuando Gireski le apuntó con la ballesta al corazón desde una distancia de 2 metros y quitó el dispositivo de seguridad. Soy muy cuidadoso, respondió el otro, mirándolo a los ojos. Al parecer usted y yo sabemos muchas cosas. Yo sé por qué creo, pero ¿y usted? Yo, Dragosani cogió dentro de su chaqueta la pistola reglamentaria y la sacó lentamente la pistolera que llevaba en el sobaco. Dice ser un extranjero que investiga una leyenda, pero sabe tantas cosas. Dragosani se encogió de hombros y comenzó a girar la pistola para apuntar a Gireski mientras se volvía ligeramente hacia la derecha. Tal vez Gireski estaba loco, era una pena, y también lo era tener que hacer un agujero en el tejido de su chaqueta, y la pólvora dejaría marcas en el foro. Pero Gireski echó el seguro a la ballesta y la depositó con cuidado sobre una mesita. Se enfrenta usted con demasiada tranquilidad a la estaca de madera como para ser un vampiro, rió Gireski. Además sabe usted que la ballesta tiene fuerza suficiente como para que la estaca penetre en un hombre, pero sin traspasarlo. No serviría de nada sino que quedara alojado en el cuerpo. Solo cuando la criatura queda así inmovilizada y los ojos del hombre se abrieron como platos y se quedó mudo, aunque con la boca abierta. Dragosani, pálido como la muerte, sacó la pistola, le colocó el seguro y la dejó en la mesa, junto a la ballesta. Esta pistola tiene fuerza suficiente como para sacar el corazón por la espalda. Además, vi los espejos en el pasillo y vi cómo los miraba cuando yo pasaba frente a ellos. Pensé que eran demasiados espejos y el crucifijo en la puerta, y sin duda lleva otra colgado en el cuello, aunque no le servirían de nada, claro está. Bueno, ¿soy un vampiro pues? No sé qué es usted, respondió el otro, pero no es un vampiro, no. Después de todo llegó a la luz del sol, pero piense, viene un hombre a buscarme porque desea información sobre los Wampir. Un hombre que conoce ese nombre, Wampir, algo que sucede en muy pocas personas en el mundo. ¿No actuaría usted con cautela en una situación semejante? Dragosani respondió hondo y se relajó un poco. Su cautela estuvo a punto de costarle la vida, le soltó a un bocajarro. Antes de que sigamos hablando, ¿tiene algún otro truco guardado en la manga? La risa de Giselji fue trémula.
No, no creo que ahora nos entendemos, dijo luego. Pero vemos que otras cosas tiene usted en la bolsa. Gireski cogió la bolsa de red y condujo a Dragosani hasta una mesa que había junto a una ventana. Aquí está más fresco, hay más sombra, explicó. El whisky es para usted, dijo Dragosani. Lo demás es mi almuerzo, aunque ahora no sé si tengo ganas de comer. Esta ballesta me ha quitado el apetito. No se preocupe, comerá. ¿Qué? ¿Queso para el almuerzo? No, nada de eso. Tengo unas perdices en el horno y ya deben de estar a punto. He utilizado una receta de cocina griega. Whisky como aperitivo, pan para acompañar la salsa de las perdices y el queso a los postres. Será un almuerzo excelente. Y mientras comemos le contaré mi historia, Dragosani. El hombre más joven permitió que el otro lo apaciguara. Aceptó un vaso de Gireski, sacó de un antiguo armario de roble y dejó que le sirviera una generosa dosis de whisky. Gireski fue luego un momento a la cocina y Dragosani comenzó a percibir el olor de la carne asada. Gireski había dicho la verdad. Aquello olía delicioso. El dueño de la casa regresó unos minutos después con una fuente humeante y le señaló a Dragosani el cajón donde estaban los platos. Después sirvió un par de perdices en el plato de su invitado y una sola en el suyo. Había también patatas asadas y también aquí Dragosani obtuvo la parte del león. Impresionado por la generosidad, Gireski dijo: eso no me parece justo. Yo me bebo su whisky, replicó el otro, de modo que usted puede comerse mis perdices. Además, desde esa ventana puede cazar todas las que quiera. Es muy fácil conseguir perdices y mucho más difícil hacerse con un poco de whisky. Créame, salgo ganando con nuestro intercambio. Empezaron a comer y Gireski comenzó a contar su historia entre bocado y bocado. Fue durante la guerra, comenzó. Cuando era niño sufrí una herida en la espalda y el hombro que acabó con mis posibilidades de alistarme en el ejército. Pero yo quería servir a mi patria y me enrolé en la defensa civil. Defensa civil, jajaja. Pliotes ardió noche tras noche. Simplemente ardió. ¿Cómo se defiende uno cuando llueven bombas del cielo? Así pues yo iba de un lado para otro con cientos de personas más, sacando cuerpos de los edificios en llamas o derrumbados. Algunos estaban vivos, pero la mayoría eran cadáveres, y otros habría sido mejor que lo fueran. Pero es sorprendente lo rápido que uno se acostumbra a todo. Yo era muy joven y me acostumbré a aquello aún más rápidamente. Cuando se es joven, se tiene una gran capacidad de adaptación. Al fin, la sangre, el dolor y la muerte no parecía tener mucha importancia, ni para mí ni para los otros que hacían el mismo trabajo. Había que hacerlo porque estaba allí del mismo modo que uno sube a una montaña. Claro que aquella era una montaña en la que nunca veríamos la cima, de manera que seguíamos con nuestro trabajo, yendo de aquí para allá, yo de aquí para allá. Puede imaginárselo, claro que entonces tenía las dos piernas. Pero hubo una noche peor que las otras, quiero decir, todas las noches eran malas, pero aquella fue. Gireski hizo un gesto con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para describirlo. En las afueras de Ploiesti, en dirección a Bucarest, había muchas casas antiguas. Habían sido las viviendas de la aristocracia cuando realmente había mucha aristocracia. La mayoría de ellas estaban en mal estado, pues la gente no tenía dinero para mantenerlas. Claro está que sus dueños todavía contaban con un poco de dinero y algunas tierras, pero no sumaban grandes fortunas, apenas para sobrevivir, para mantenerse, decayendo gradualmente como sus viejas casas, y aquella noche las bombas cayeron justo allí. Yo conducía una ambulancia, en realidad un camión de 3 toneladas convenido en ambulancia, entre la ciudad y los suburbios, donde habían instalado un par de hospitales en 2 de las casas más grandes. Hasta entonces los bombardeos habían ocurrido en el centro de la ciudad. De todos modos, cuando cayeron las bombas me hicieron saltar del camino. Pensé que me había llegado la hora. Sucedió así. Un minuto antes yo conducía mi ambulancia, las viejas casas de los ricos a mi derecha, el cielo al este y al sur, enrojecido por los incendios, y al minuto siguiente estalló el infierno, como si la explosión viniera del mismo centro de la tierra. Gracias a Dios la ambulancia estaba vacía. Habíamos dejado media docena de heridos graves en uno de los hospitales improvisados y volvíamos a Ploites, mi acompañante y yo. El camión traqueteaba sobre las viejas calles adoquinadas, con escombros amontonados en las esquinas, y entonces cayeron las bombas. Llegaron del lado de las casas de los ricos
Estallaron como demonios enloquecidos y todo voló por los aires entre explosiones de luz cegadora y chorros de fuego rojo y amarillo. Habría sido un espectáculo hermosísimo si no llevase aparejados muerte y destrucción, y avanzaban sí incontenibles como soldados gigantescos. La primera estalló a poco menos de 300 metros, detrás de las mansiones, de un ruido sordo y un esplendor repentino, una erupción de fuego y lodo, y la tierra tembló bajo la rueda del camión. La segunda explotó a unos 200 metros y lanzó tierra y árboles en llamas por encima de los techos. A 150 metros otra, y la bola de fuego fue más alta que los viejos muros de piedra, más alta que las mismas casas, y la tierra se sacudía con más fuerza a cada estallido. Y estos eran más y más próximos. Después la casa que tenía a la derecha, un poco retirada del camino, pareció saltar sobre sus cimientos, y supe dónde caería la próxima bomba. Caería sobre la casa, y la bomba siguiente a esa. Mi suposición era casi acertada. Durante medio segundo la casa fue iluminada por detrás por una luz tan brillante que pareció penetrar en las piedras e hizo que el antiguo edificio pareciera un gran esqueleto. En la planta baja, junto a las grandes ventanas, se vio una silueta que sacudía los brazos, víctima de una terrible ira. Después, cuando se desvaneció el resplandor de esa bomba, lloviendo polvo y escombros sobre la tierra, la bomba siguiente cayó sobre la casa. Y allí empezó el infierno. El techo voló a causa de la explosión. Se desmoronaron las paredes en medio del humo y las llamaradas. El camino por donde iba mi camión pareció enroscarse sobre sí mismo como una serpiente herida mientras llovían los adoquines sobre mi parabrisas. Y después de eso todo daba vueltas y estaba ardiendo. La ambulancia fue como un juguete en manos de un niño enfurecido, que la hubiera cogido para hacerla girar y luego la hubiera arrojado a un lado del camino. Solo estuve inconsciente por un par de segundos, tal vez menos. Quizás solo fue conmoción y náusea, pero cuando recuperé el sentido me arrastré fuera del vehículo en llamas. Me salvé por unos segundos y luego ¡bum! En cuanto a mi compañero, el hombre que iba conmigo en el camión, ni siquiera sabía su nombre, y si lo sabía nunca he podido recordarlo. Lo había conocido aquella misma noche y al poco rato le decía adiós en medio de un holocausto. Lo único que recuerdo es que tenía la nariz aguileña. Cuando salí del camión no lo había visto. Sí, todavía estaba en el vehículo, aquel fue su final. De todas formas nunca volví a verlo. Pero el bombardeo seguía y yo temblaba espantado, aturdido y vulnerable. Usted sabe que vulnerables somos cuando hemos perdido a alguien, aunque fuera un desconocido. Entonces miré hacia la casa que había sufrido el impacto antes de que la bomba estallara en el camino, frente a mí. Aunque parezca mentira, no se había desmoronado del todo. La planta baja de ventanas saledizas aún estaba en pie, ya sin ventanas, claro está, solo las paredes y todo estaba en llamas. Y en ese instante recordé la figura con los brazos alzados en un gesto de furia, que había visto a cortaluz junto a la ventana, puesto que la habitación no se había desmoronado. ¿No estaría también allí la persona aquella? Fue algo instintivo, mi trabajo, la montaña interminable que había que trepar y trepar. Corrí hacia la casa, tal vez era también instinto de conservación, porque si ya había caído una bomba sobre la casa, era improbable que cayera otra. Estaría más seguro allí hasta que terminara el ataque aéreo. En mi aturdimiento no tuve en cuenta que la casa estaba ardiendo y que el incendio sería como un faro para el siguiente grupo de aviones. Llegué a la casa sin sufrir ningún daño. Entré por las destrozadas ventanas a lo que había sido una biblioteca y encontré al hombre enfurecido. Lo que quedaba de él. Debería haber encontrado un cadáver, pero aquello era otra cosa. Quiero decir, con las heridas que había sufrido debería haber estado muerto, pero no lo estaba, era uno muerto. Dragosani, ya no sé cuánto sabe usted acerca de los Wampi. Si sabe mucho, no se sorprenderá ante lo que voy a contarle, pero yo entonces lo ignoraba, todo acerca de ellos, y lo que vi, la experiencia toda fue para mí terrorífica. Claro está que usted no es el primero que oye esta historia. La conté después, o más bien la tartamudeé, y la he vuelto a contar en varias ocasiones. Sin embargo, cada vez lo hago con menos ganas, porque sé que solo encontraré escepticismo. La más completa incredulidad. De todos modos, como aquella fue la sacudida que inició mi búsqueda, mi obsesión, podríamos decir, continúa siendo el recuerdo más vívido, más importante de toda mi vida. Y debo hablar de él,
A pesar de que he reducido drásticamente mi audiencia en los últimos años, sigo teniendo la necesidad de hablar de aquello. Dragosani, usted será el primero que la escuche en 7 años. El último fue un americano que después quería reescribirla y publicarla en una revista sensacionalista como una historia verdadera. Tuve que hacerle abandonar la idea a punta de pistola. Por razones obvias no quiero atraer la atención sobre mi persona, que es precisamente lo que él hubiera conseguido de seguir adelante con su plan. Pero veo que usted se impacienta, de modo que seguiré con lo sucedido aquella noche. Al principio, cuando entré en la habitación, solo vi escombros y cosas destrozadas. No esperaba encontrar nada vivo. En todo caso, el lecho se estaba hundiendo en uno de los costados. Una de las paredes también estaba agrietada y a punto de desmoronarse. Las estanterías de libros se habían caído y los libros estaban dispersos por toda la habitación. Algunos ardían y contribuían a la humareda y al caos general. El áspero, sofocante olor de la bomba impregnaba el aire, y entonces oí el gemido. Hay gemidos y gemidos, Dragosani. Están los gemidos de los hombres exhaustos y a punto de desplomarse, los vitales gemidos de las mujeres cuando dan a luz, los de los seres vivos cuando están por morir, y están los gemidos de los no muertos. Yo entonces no los conocía. Estos eran para mí gemidos de agonía. Pero qué agonía, qué eternidad de dolor. Venían de detrás de una vieja mesa tumbada, cerca de las ventanas por donde yo había entrado. Me abrí paso entre los escombros y tiré la mesa hasta que conseguí retirarla de la pared y enderezarla sobre sus cortas patas. Y allí, junto al pesado rodapié y oculto antes por la mesa, yacía un hombre. Bueno, lo que yo di por sentado que era un hombre, puesto que entonces no tenía razón alguna para pensar que pudiera ser otra cosa. Usted juzgará por sí mismo, pero por ahora llamémoslo hombre. Sus rasgos eran majestuosos, habría sido bello si la agonía no hubiera desfigurado su rostro. Era alto, un hombre grande y muy fuerte. Dios mío, tiene que haber sido tan fuerte. Eso fue lo que pensé cuando vi sus heridas. Ningún hombre podía sufrir heridas como aquellas y seguir vivo. Si así ocurría es que no era un hombre. El techo era de vigas ennegrecidas por el tiempo, algo muy común en ese tipo de casas. En el lugar donde había comenzado a hundirse se había roto una viga al descender. La punta de una afilada astilla de pino había atravesado el pecho del hombre y lo había clavado a las tablas del suelo. El hombre yacía empalado como una mariposa atravesada por un alfiler. Esto ya hubiera sido más que suficiente para causarle la muerte, pero aún había más. La explosión tiene que haber sido eso. Las bombas a veces hacen cosas muy raras. Le había cortado las ropas en la mitad del cuerpo con una gran navaja. Estaba desnudo de la ingle hasta las costillas, pero no solo las ropas habían sido cortadas. Su vientre tembloroso, una masa de nervios destruidos y cortados, estaba abierto en dos grandes colgajos de carne, con todas las vísceras al descubierto. Dragosani tenía ante mis horrorizados ojos sus tripas palpitantes, pero no eran lo que yo había esperado, no eran las entrañas de un hombre corriente. Ya veo las preguntas escritas en su rostro. ¿Qué está diciendo este hombre? Se pregunta usted. Las entrañas son entrañas y las tripas tripas, tuberías viscosas, caños retorcidos y conductos humeantes, trozos de carne roja, amarilla y púrpura con formas extrañas, salchichas con circunvoluciones y vejigas. Sí, había todas esas cosas dentro del abdomen desgarrado, pero había algo más. Dragosani escuchaba absorto, casi sin respirar, pero aunque toda su atención estaba concentrada en la historia de Gireski, su rostro no mostraba verdadera emoción ni horror, y Gireski lo advirtió. Mi joven amigo, dijo, veo que también usted es un hombre muy fuerte, porque muchos se hubieran puesto pálidos, hubieran vomitado al escuchar lo que acabo de contar, y todavía hay mucho más para contar. Veamos cómo soporta el resto. Lo he dicho que había algo más en la cavidad abdominal de aquel cuerpo. Lo vislumbré cuando lo vi allí clavado, pero pensé que mis ojos me engañaban. De todas formas nos vimos al mismo tiempo, y después de que nuestros ojos se encontraron por primera vez, la cosa que había dentro de él pareció replegarse y desaparecer detrás de las vísceras. Aunque podía ser que aquello solo fuera algo que yo había imaginado. No, bueno, ¿y cómo era aquello que yo había creído ver? Imagínese un pulpo o una babosa, pero grande, con tentáculos alrededor de todos los órganos habituales, y el centro en la región del corazón, o detrás de él. Sí, imagínese un gran tumor, pero móvil, sensible.
Estaba allí, no estaba. Yo lo había imaginado, pero no había nada imaginario en la agonía de ese hombre, en sus horribles heridas, en el hecho de que solo un milagro o muchos lo habían mantenido vivo, aunque solo tenía ante sí unos pocos minutos de vida o quizás solo segundos. Sin duda estaba acabado, pero estaba consciente, traté de imaginárselo, y si pude, traté de imaginar también su tortura. Yo podía, y cuando me habló estuve a punto de desmayarme. Era inconcebible que ese hombre pudiera pensar. No obstante, no había perdido el dominio de sí mismo. Su nuez de Adán se sacudió y él susurró: sáquela, quite la viga, retírela de mi cuerpo. Yo volví en mí, me quité la chaqueta y cubrí con ella su abdomen reventado. Lo hice más por mí que por él. ¿Me entiende? No podría haber hecho nada con esas entrañas al descubierto. Después cogí la viga. No le servirá de nada, le dije muy nervioso. Esto lo matará, aunque pudiera quitarla, y no es seguro que pueda, usted morirá de inmediato. Es mi obligación decírselo. Él se las arregló para hacer un gesto afirmativo. Inténtelo de todas formas, bloqueó. Y lo intenté, era imposible. 3 hombres no podían haberlo movido. Después de traspasarle, se había clavado profundamente en el suelo. La moví un poco y cuando lo hice se desprendieron trozos de techo y la pared crujió. Y lo que es peor, en la depresión de su pecho, donde se había clavado la viga, se acumuló un charco de sangre. El hombre comenzó a gemir, puso los ojos en blanco y su cuerpo se sacudió bajo mi chaqueta como si alguien le hubiera enviado una descarga eléctrica, y sus pies golpeaban el suelo en convulsiones de dolor. Pero ¿puede usted creer que mientras todo esto sucedía, sus manos temblorosas se agarraron al poste astillado y él intentó ayudarme con todas sus fuerzas? Aquello era inútil y los dos lo sabíamos, le dije. Si pudiera quitar la viga, la casa se desmoronaría encima de usted. Mire, aquí tengo cloroformo. Puedo dormirlo de manera que no sienta dolor, pero tengo que decirle la verdad, no volverá a despertar. No, drogas no. Bloqueó de inmediato. No, el cloroformo no me hace efecto. De todas formas, tengo que estar despierto, dominar la situación. Vaya a buscar ayuda a más hombres, rápido. Si no hay nadie, protesté, y si que alguien estará demasiado ocupado salvando su propia vida, su familia, su propiedad. Han bombardeado intensamente toda la zona, y mientras hablaba volvía a oírse el zumbar de los aviones y a la distancia el estruendo de otras explosiones. Usted puede hacerlo, insistió. Sé que puede encontrar ayuda y volverá. Le pagaré bien, créeme. Y yo no moriré. Resistiré hasta que vuelva. Usted es mi última posibilidad. No puede negarse. Estaba desesperado y era comprensible. Pero ahora era mi turno de conocer la agonía de la frustración, de la más completa impotencia. Ese hombre valiente y fuerte, condenado a morir en ese lugar. Miré a mi alrededor y supe que no tendría tiempo de buscar a nadie. Supe que no había nada que hacer. Sus ojos siguieron a los míos y el hombre oyó las llamas que asomaban por las ventanas destrozadas. El humo se hacía más espeso a cada instante a medida que los libros comenzaban a arder. Después el fuego se extendió a los estantes caídos y a los muebles. El humo ascendía en volutas hasta el techo medio hundido, que volvió a crujir mientras llovían polvo y trozos de escaloya. Voy a abrazarme, dijo con voz entrecortada. Durante un instante miró las llamas con ojos llenos de miedo, pero luego apareció en ellos una extraña mirada de tranquila resignación. Todo ha terminado. Intenté cogerle la mano, pero se desprendió y murmuró una vez más: terminado, después de tantos siglos. Ya había terminado antes, le dije. Sus heridas no podría haber sobrevivido. Yo estaba ansioso por hacer más fáciles sus últimos minutos. Su dolor había sido tan grande que ha pasado del límite de lo soportable y ahora no siente nada. Eso es algo que debe agradecer. Me miraba y me di cuenta de que lo hacía con desprecio. Mis heridas, el dolor, repitió. Rió, y su carcajada fue amarga como un limón verde, llena de acidez y desprecio. Dolor fue el que sentí cuando penetró por el visor de mi yelmo, me rompió el puente de la nariz y siguió hasta golpear la parte de atrás de mi cráneo. Eso fue dolor, refunfuñó. Dolor sí, porque parte de mi ser real había sido herido. Eso fue en Silistria, donde aplastamos a los otomanos. Amigo, conozco el dolor. Vaya si lo conozco. El dolor y yo nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. En 1204
en Constantinopla fue el fuego griego. Yo me había unido a la cuarta cruzada en Zara como mercenario y fui quemado cuando alcanzábamos la victoria. Pero se lo hicimos pagar. Durante 3 días saqueamos, violamos, asesinamos, y yo, en mi agonía medio consumido por el fuego, quemado casi hasta el corazón, fui el asesino más despiadado. La carne humana se había consumido, pero el Wampir seguía viviendo, y ahora esto clavado al suelo y paralizado, esperando las llamas que me encontrarán y acabarán con todo. El fuego griego al final se extinguió, pero este no lo hará. No sé nada del dolor y la agonía de los humanos, y me tiene sin cuidado. Pero el dolor del Wampir, empalado, ardiendo, consumiéndose en el fuego, desvaneciéndose capa a capa. No puede ser. Esas fueron sus palabras, las recuerdo muy bien. Pensé que despotricaba medio delirante. Sería tal vez un historiador, era un hombre culto sin duda, pero las llamas se acercaban y el calor era intolerante. No podía quedarme con él, pero tampoco podía abandonarlo. Al menos mientras estuviera consciente, cogí un trozo de algodón y un pequeño frasco de cloroformo y adivinó mi propósito, y de un golpe hizo caer el frasco de mi mano. Su contenido se desparramó y en un instante ardió en llamas azules. Imbécil, susurró, solo conseguirá adormecer la parte humana. El calor se hacía insoportable y pequeñas lenguas de fuego lamían el zócalo de la pared. Yo apenas podía respirar. ¿Por qué no muere?, grité, incapaz de separarme de él. Por el amor de Dios, muera de una vez. Dios, dijo burlándose abiertamente de mí, aunque creyera en él, no habría paz para mí, amigo mío. En vuestro paraíso no hay lugar para mí. En el suelo, entre los escombros y otros objetos caídos de la mesa, había un abrecartas. Un lado de la hoja era especialmente afilado. Lo cogí y me acerqué al hombre. Mi objetivo era su garganta, de oreja a oreja. Fue como si él me hubiera leído el pensamiento. No bastará, me dijo, tiene que cortar toda la cabeza. ¿Cómo?, le pregunté. ¿Qué está diciendo? Me miró fijamente. Acérquese, me ordenó. No podía desobedecerle, me incliné sobre él, lo miré, esgrimí el abrecartas, él me lo quitó y lo arrojó lejos. Hará las cosas a mi manera, dijo. Es la única segura. No podía apartar mis ojos de los suyos, eran magnéticos. Si él no hubiera dicho nada y se hubiera limitado a retenerme con la mirada, yo habría permanecido a su lado y me habría abrazado con él. Lo supe en ese instante y lo sé ahora. Estaba paralizado, herido, abierto en dos como un pez destripado, pero aún tenía el poder. Vaya a la cocina, me ordenó, busque una cuchilla de cortar carne, la más grande, vaya ahora mismo. Sus palabras me sacaron de la movilidad, pero sus ojos siguieron clavados en mi mente. No eran sus ojos, era su espíritu. Fui a la cocina entre el humo y las llamas y regresé. Le mostré la cuchilla y él hizo un gesto de satisfacción. La habitación era un horno y mis ropas comenzaban a humear. Las puntas de mis cabellos estaban chamuscadas. Su recompensa, dijo. No quiero ninguna recompensa, pero yo quiero ofrecerle una. Quiero que usted sepa quién ha destruido esta noche. Mi camisa, abra el cuello de mi camisa. Hice lo que me pedía y cuando estaba inclinado sobre él tuve la impresión durante un instante de que entre la abierta caverna de su boca se movía más de una lengua. Su aliento era hediondo, hubiera dado vuelta la cara, pero sus ojos me retenían. Y cuando terminé encontré un pesado medallón de oro que colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Abrí el cierre, cogí la joya y la guardé en mi bolsillo. Ya está, suspiró, mi deuda está saldada. Acabe ahora. Alcé la cuchilla con mano temblorosa, pero aguarde, me dijo, escuche, tengo la tentación de matarlo, es lo que usted llamaría instinto de conservación, que es en los Wampir es muy poderoso, pero sé que no es más que una ilusión. La muerte que usted me ofrece será rápida y misericordiosa. Las llamas, por el contrario, serían lentas e insoportables, pero aún así puede que intente atacarlo antes de que me mate, o en el instante mismo en que me dé muerte, y entonces ambos sufriríamos una muerte horrible. Por consiguiente, demore el ataque hasta que yo cierre los ojos y entonces hágalo tan rápido y vigorosamente como pueda, y huya, golpee y ponga distancia entre nosotros. ¿Ha entendido? Asentí. Él cerró los ojos, yo ataqué. En el instante en que la recta y afilada hoja de la cuchilla cortó su cuello, antes de que lo hubiese cortado de lado a lado, y la cabeza se hubiera separado del tronco, abrió los ojos.
pero él me había advertido y yo había tomado nota. Cuando su cabeza cayó suelta y la sangre brotó de su cuello, yo salté hacia atrás. La cabeza rebotó, rodó y cayó entre los libros en llamas. Pero Dios me ayude, juro que, mientras rodaba, esos ojos horribles me miraban desde todos los ángulos con una mirada acusadora. Y la boca, ay, esa boca y lo que había dentro de esa lengua hundida que se retorcía y estremecía sobre labios que en un instante pasaron del escarlata al blanco de la muerte.